cuando vamos a escoger una versión de la Biblia, hay tres preguntas que son sumamente importantes para saber cuál voy a escoger. No necesariamente para decir cuál es la palabra de Dios, la pura, la sin error, etcétera, etcétera, sino por lo menos son las preguntas que uno debería hacer. Primero, ¿qué criterio textual usa? Es decir, ¿es una Biblia texto receptus o es una Biblia de texto crítico? De acuerdo a eso, si uno está de acuerdo con lo uno, con lo otro, uno escogerá. Otra pregunta muy importante es ¿qué criterio de traducción usa? Es decir, ¿cuáles son los criterios de traducción que vimos? ¿Cómo se llamaban esos? Literal, bien. Traducción dinámica. ¿O la otra? ¿Cómo? Textual sería como la literal. Textual sería como la literal o traducción dinámica. La tipo NBI, palabra de Dios para todos. Dios habla hoy. Pensamiento por pensamiento, equivalencia dinámica. Es decir, ya no es literal, ya es más el sentido del pasaje. Entonces, si uno quiere algo más literal, uno escogerá versiones más literales. Si uno quiere algo más entendible, pero sacrificando literalidad, pues uno escogerá. Y finalmente, ¿qué tan fiel es a esos criterios que dicen? Muy bien, no voy a repetir ya, como digo, voy a solo terminar lo que nos faltó de la anterior ocasión. Miren, hermanos, algunos ejemplos, quiero mostrarles algunos ejemplos que nos van a poder ver, nos van a poder dejar ver el motivo del por qué preferimos, estamos viendo que estamos prefiriendo la SBT, Reina SBT, que la Reina Valera del 60. Vayan en sus Biblias a Marcos 1:2. Reinas Valera, vayan a su Biblia en Reina Valera. Perdón, Reina Valera del 60. Yo también lo iré buscando. Miren en pantalla la traducción de la SBT y miren en sus Biblias la de la Reina Valera del 60. ¿Qué diferencias ven? Solo miren qué diferencia, no lean el pasaje, solo díganme qué diferencia ven. ¿Lo detectaron? Ajá. Ah, muy bien. En la Reina Valera del 60 habla de lo que dijo Isaías, pero aquí dice lo que está escrito en los profetas, no dice Isaías. En la del 60 eso genera un poquito de problemas, porque ¿a quién cita la del 60? Miren ustedes ahí si tienen referencias cruzadas por ahí, las letricas chiquiticas. ¿Qué profetas está citando? No, por eso, Marcos, ¿qué profetas? ¿Qué profeta, hermana? ¿A quiénes? ¿A Isaías y a quién? Y Malaquías. Pero dijo, como dice Isaías, pero citó a Malaquías. Eso genera un problema. Al fin, ¿quién es el que lo dijo? ¿O Isaías o Malaquías? Por el contrario, la SBT, siguiendo unos manuscritos, no tiene la palabra Isaías, sino solamente lo que dicen los profetas. Es más clara en este punto. Recuerden, hermanos, no estamos diciendo que la Reina Valera del 60 es del diablo. No, 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 no. Creo que es una muy, muy buena versión. Muy buena versión. Pero que la SBT es mejor, un poquito mejor. Y por lo menos ahorita solo 3, 4 ejemplos en la que la SBT tiene una traducción mejor. Miren el siguiente, vamos a Mateo 5:22 y nuevamente me van a decir cuál es la diferencia que ven. Aquí en la pantalla está la SBT, ustedes en la del 60. Ah, pues bueno, aquí se los resalté tan bobito yo. Pero ¿cómo dicen o qué es lo que pasa en la del 60? Solo dice que se enoje. Nos queda la duda como, oye, ¿será que airarse es pecado? ¿Será que enojarse es pecado? Porque el texto dice, cualquiera que se enoje será culpable de juicio. ¿Será que es pecado airarse? No. La SBT, siguiendo otros manuscritos, también de la familia bizantina, coloca sin razón. Ese es el punto del texto. No es enojarse lo malo, porque el Señor Jesús volcó las mesas, porque por allá Pablo dice, airaos, pero no pequéis, sino cuando me enojo sin razón.
Y la SBT, en una traducción incluso muy literal, utiliza esa palabra, raca, que en la Reina Valera del 60, ¿cómo es que se traduce? Necio. Aquí lo puso raca. Pues claro, nosotros leemos raca y ¿eso qué es? No, no sabemos, ¿no? Eso es lo de la literalidad. Eso es lo que le hemos estado diciendo. Noten el punto. Yo leo raca, yo no entiendo qué es raca. Eso no me da sentido. Me confunde un poco. Pero si quiero ser más literal, dejo la palabra raca. Si quiero ser un poquitico más dinámico, coloco la expresión necio o tonto, porque incluso necio nos parece raro, ¿no? Uno no está diciendo a la otra persona, oye, necio. No, no mucho. Entonces, más bien, torpe. Sí, mi hermano. No, 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 no. El negrillo la negrita es solo por notar la diferencia. Sí, solo por notar la diferencia. Bien, Efesios 4:6. Vayan a Efesios 4:6. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, estamos hablando de dos versiones que siguen el texto Receptus, que son equivalencia formal, pero que una es más fiel a los criterios de equivalencia formal y de texto Receptus. No literal, ¿cuál es la diferencia? Explícitamente. Vosotros. ¿Cómo está en Reina Valera? En todos, muy bien. Nos queda la idea en Reina Valera el 60. Perdón, yo digo Reina Valera, pero las dos son Reina Valera. ¿Cómo? Ah, vea pues, ustedes son mejores observadores que yo. Bueno, no había notado, no, me concentré en el vosotros, no me concentré en ese. Sobre todas las cosas. Bueno, sí, sería un poquitico más enfático acá la SBT, pero lo más importante incluso en estas dos, aunque esa es buena, la de vosotros, porque cuando dice Dios está en todos, nos queda un poquitico la duda de, uy, ¿cómo así? ¿Dios está en todos? No, Dios no está en todos. Dios está en vosotros, la iglesia. No en todo el mundo, sino solamente en la iglesia. Y hay una tricitica diferencia, no creo que la alcanzan a ver mucho. Oye, no me quedó. Parece que esta diapositiva no la había corregido. Este es, en la SBT está en cursiva, para indicarnos que no es, o que está puesto para dar sentido. O sea, literalmente el texto diría quien sobre todas las cosas. Pero como en español no nos queda mucho, toca agregarle el verbo ser, quien es sobre todas las cosas y se pone en cursiva. Recuerden lo que les hablé de las cursivas. Eso cuando estén utilizando ya la SBT lo van a notar más. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Nuevamente aquí aparece una cursiva. ¿Sí se ve? Oye, no se nota. Yo creo que fue cuando imprimí, cuando lo convertí el formato, no sé si le quitó la cursiva. Ah, muy bien, hermana. No dice que la creó por Jesucristo. En ese caso, la SBT, en concordancia con Colosenses 1:15 y otros textos más, nos deja claro que el que creó todas las cosas fue por Jesucristo, como Cristo como el medio, el co-creador. Y nuevamente la palabra sea, no la notan, ese es cual sea la dispensación, ese sea, en la SBT está en cursiva, en la Reina Valera del 60 no, pero está en cursiva para decir esto está para dar sentido, no hace parte de los originales, es solo por sentido. Entonces, hermano, ya con eso, esos son solamente unos pequeñitos ejemplos que nos dejen concluir, demostrar un poco por qué la SBT la preferimos como una traducción que aunque junto con la del 60 sean equivalencia formal y del texto Receptus, no obstante, sigue mejor, más fielmente esos criterios. En conclusión,
Respecto a la pregunta del criterio de traducción, podemos decir que la SBT, la del 60 y la Biblia de las Américas son mejores porque usan la equivalencia formal, no la equivalencia dinámica. Pero esto recogiendo lo que vimos hace 8 días, de que la equivalencia dinámica sacrifica incluso palabras importantes teológicas. ¿Recuerdan esa donde en vez de decir justificados pues por la fe decía vueltos a la amistad con Dios? Como si la justificación fuera un tema de ser amigo de Dios. No, 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 eso es más complejo. Entonces, mejor la formal. ¿Alguien prefiere la dinámica? Bueno, de hecho, caigo en cuenta, quería hacer una aclaración aquí por una pregunta que me hizo luego del tiempo de preguntas una hermana. Una aclaración más bien. ¿Es malo utilizar las equivalencias dinámicas? No, no es malo. O sea, si ustedes quieren comparar, eso está muy bien. Lo que yo no veo saludable es que sea mi Biblia, o sea, con la que yo siempre hago mis devocionales, con la que yo siempre hago mis estudios, porque voy a perder mucho. Yo en mis estudios personales tengo comparación de versiones y entre esas comparaciones están versiones dinámicas, pero no son la fuente, la base. Yo no les llego aquí con una teología basada en la NBI. No, 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 no. Mejor en las equivalencias formales. Respecto a la pregunta del criterio textual, entonces sale la Biblia de las Américas, porque seguiría el texto crítico, que aunque como ya les he dicho, la Biblia de las Américas tiene la virtud de que todavía mantiene bastante el recepto y por eso tal vez es también recibida, pero nos quedamos solamente con la del 60 y la SBT. Y respecto a la fidelidad a esos criterios, ¿a quién es más fiel a esos criterios? Pues podemos ver que la SBT es más fiel incluso que la del 60. Entonces con eso, hermanos, digamos quedamos con una versión que sería la de la SBT, que como les he dicho, por lo menos es con la que voy a predicar. Llamémosle la versión formal de la iglesia, pero si ustedes quieren venir con la del 60 no pasa nada. Van a notar siguiendo el sermón que la diferencia es mínima, es mínima. Es más grande entre la del 60 y la de la Biblia de las Américas. Bien, vamos a terminar ya lo que sería esta última exposición. Vamos a ver en esta parte 7, hermanos, un breve repaso y unas palabras finales. Ya con esto, Dios mediante, en lo que nos resta de tiempo, concluiríamos nuestro estudio de la preservación de las Escrituras. Nuevamente, haciendo un repaso y unas palabras finales que quiero dar. ¿Por qué adherirnos al texto receptus o texto recibido? Les dejo la palabra en latín porque es como más se conoce incluso. Aparece más como receptus que como recibido. ¿Por qué escoger, por qué adherirnos al texto receptus y rechazar el texto crítico? Hermanos, bueno, la otra pregunta, me adelanto un poquito, pero créanme, hermanos, algunos han preguntado cosas como, pero ¿por qué autores importantes, hombres populares, se adhieren al texto crítico? Y yo pienso que tal vez en la iglesia haya esa inclinación hacia el texto crítico y por eso me motivé en dar esto último. Digamos que creo que de toda la exposición es lo más personal, lo más a mi iglesia local, no pensando en, bueno, yo no ando pensando en las iglesias del mundo entero, pero quiero decir, es como lo más aquí, estamos ustedes y yo, se los digo a mi iglesia, a mis hermanos, a los que conozco. ¿Por qué escoger el texto receptus, hermanos? Noten los hechos. Primero, porque el texto receptus es el que siempre ha sido usado por la iglesia en cumplimiento de la promesa divina de que Dios preservaría su palabra. Yo les mostré, cállate porfa, avanza. Yo les mostraba ese pequeño cuadrito, ¿no? En la perspectiva, hermanos, estos son hechos. Ojo, voy a ser fastidiosito con esa palabra. Hechos, hechos, hechos. Es un hecho que desde el siglo I hasta hoy, el texto que ha dominado es el de la familia bizantina del texto receptus. O sea, eso nunca, decir que eso no es así es traicionar la verdad, es botar la cabeza, yo qué sé. Eso es un hecho, siempre ha sido el usado. Por el contrario, el de la familia alejandrina, del texto crítico, sí o sí se pierde en el siglo IV y es recuperado en el siglo XIX con la nueva crítica textual de Westcott y Hort, etcétera, etcétera. O sea, es un hecho
que uno tiene que decir que durante 1500 años la iglesia estuvo con un texto infiel, con un texto corrupto. Durante 1500 años, primera de Juan 5:7, final largo de Marcos, las variables de Lucas 22, la variable de Efesios y un montón de variables se colaron y estuvieron siempre con un texto corrupto. La confesión de fe se basó en textos corruptos, los catecismos se basaron en textos corruptos, etcétera, etcétera. No estoy siendo sarcástico, de verdad. De hecho, eso es lo otro. No quiero ser sarcástico, quiero ser hechos. Es una realidad. Eso es así. Entonces, vuelve por favor, Kate. Estamos diciendo que el texto recepto es el que siempre ha sido usado porque Dios prometió preservar su palabra. Dios prometió preservar, y si duró 1500 años su palabra corrupta, la conclusión sería que Dios falló a su promesa. Obviamente los hermanos harán unas vueltas, pero eso es el hecho. 2. Porque los manuscritos del texto receptus se encontraron en lugares donde había iglesias. Eso es un hecho. ¿Recuerdan el mapita? No se los tengo nuevamente, pero recuerdan el mapita. Todos los manuscritos, por eso se llama familia bizantina, están en toda la parte de Bizancio, donde estaba la iglesia de Antioquía, Jerusalén, Éfeso, etcétera, etcétera. Las iglesias bíblicas, las que debían tener las primeras cartas, los creyentes primeros, ahí era donde estaban esas copias. ¿Qué es lo que obviamente dice uno? Pues era lo que las iglesias usaban. Por el contrario, los alejandrinos son encontrados, el texto crítico, son encontrados hacia la parte de Alejandría, Alejandría, de donde más bien vienen herejías, donde no había ninguna iglesia. O sea, eso es un hecho. Si uno quiere decir, prefiero el texto alejandrino, aunque venga de un lugar donde no había iglesia, bueno, la persona lo puede hacer. Pero es un hecho que viene de allá. Es un hecho que allá había herejía. Es un hecho que en Bizancio era donde estaban las iglesias bíblicas y ahí es donde están todas las variables del texto bizantino. 3. Porque el texto receptus es el texto mayoritario. O sea, les he dicho que son más de 5,000 manuscritos, son algo así como 5,800 y pico. Hermanos, el 90-95% de esos manuscritos son texto bizantino. Si uno quiere decir, no, pues prefiero los minoritarios, bueno, pues lo puedes hacer. Pero es un hecho que la gran cantidad de copias que se hacían eran del texto bizantino. Y la mayoría, en este caso, nos dice cuál era lo que la iglesia usaba. Les he dado varias veces el ejemplo de Marcos, del final largo de Marcos. 2 manuscritos no tienen el final largo de Marcos. 600 manuscritos, y no le estoy contando las traducciones, los leccionarios, las citas, tienen el final largo de Marcos. Pues si uno dice, no, prefiero 2 que 600 más citas, más todo eso, pues bueno, la persona lo puede hacer, pero es un hecho que la gran cantidad de texto, de copias, son texto receptus. 4. Porque los iniciadores, preferimos el texto receptus, porque los iniciadores del texto crítico eran hombres impíos. Huesco y Jor eran hombres impíos. Hermanos, yo les voy a confesar, cuando yo empecé estos estudios, yo solo sabía que existía Huesco y Jor. Y yo solo sabía que el texto de Huesco y Jor era el que suplantó al texto receptus. Y yo tenía incluso un griego de Huesco y Jor y nunca lo usaba. Pero yo solo sabía Huesco y Jor. Cuando yo empecé a estudiar esto fue donde yo me enteré que ellos no creían en la inspiración, no creían en la expiación, no creían en la autoridad de las escrituras, eran ocultistas. O sea, eso lo supe después. Yo ya no creía en el texto crítico, pero luego me enteré de eso, son hechos. No, que es que el primo del amigo me dijo que él... No, vimos citas directamente de ellos, palabras de ellos, explícitamente escrito por ellos, donde decían cosas como, ¿cómo es que decía Hort de la expiación que le producía náuseas? ¿Era que decía? La doctrina de la expiación, de que Cristo murió por nuestros pecados, el sustituto, etcétera, etcétera. O sea, eso es un hecho. Los que rescataron, como dicen ellos, el texto puro, eran hombres impíos.
El trabajo de ellos luego lo toma Nestlé Alan, hombres liberales, hombres impíos. Y ese es el texto que se posicionó en la academia. Repito, si alguien quiere creer en ese y prefiere ese, lo puede hacer, pero es un hecho que los autores son hombres impíos, que no creían en la palabra de Dios. Cosa que nos hace dudar. ¿Cómo voy a preferir yo un texto elaborado por hombres que tumban el texto que la iglesia siempre ha usado, hombres que no creen en la palabra? Salmo 50, que nos decía, Salmo 50, 12, si no estoy mal, dice, Dios le dice al impío, al hombre malo, ¿qué tienes tú que ver con mis palabras si echas mi ley sobre tus espaldas? ¿Cómo es que hombres impíos se ponen a meter mano en la sagrada palabra de Dios cuando Dios dice, ustedes echan mis palabras por sus espaldas? Siguiente, porque las variantes del texto receptus son más antiguas que las del texto crítico. Recuerden, si alguna vez ustedes se topan en un mínimo debate de esto con un testigo de Jehová por lo menos que les quiera quitar Primera de Juan, Primera de Juan 5:7, él le va a decir, pero es que no están los mejores manuscritos. O ustedes están leyendo en sus Biblias y por ahí les sale un asterisco y dice, no están los mejores manuscritos. Son mejores o le llaman mejores manuscritos por antigüedad. Porque si es un hecho, nuevamente, que los del texto crítico, los documentos del texto crítico son del siglo IV. Los del texto bizantino son del siglo X. Yo les hacía la lógica. Pues si yo leo un manuscrito del siglo IV, en el que no está el final largo de Marcos, y leo uno por allá del año 1000, o sea, 350, año 1000, ¿cuánto hay de diferencia? 650 años. Y ese del año 1000 apareció un final largo de Marcos, la conclusión lógica es, del 350 al 1000, alguien metió eso ahí, alguien lo agregó, no es palabra de Dios porque no está en los más antiguos. Eso es el argumento de los hermanos que prefieren los manuscritos más antiguos. Pero ¿qué vimos nosotros? Sí, tenemos que reconocerlo. No hay manuscritos bizantinos tan antiguos. Pero sí hay citas que demuestran que hubo un manuscrito que tenía esas variantes del texto receptus. Voy a quedarme para no confundirlo con el mismo ejemplo del final largo de Marcos. Listo, no están los del 350, no hay manuscrito, el manuscrito escrito en griego, no está. Pero nos encontramos una cita voy a decir cualquier fecha, 200, ahora lo olvidé, del 200, donde un autor X, Ireneo de León, Tertuliano, dice, como Marcos dice en la palabra, y cita un texto del final largo de Marcos. ¿Qué dice uno? ¿De dónde sacó él eso? ¿De dónde lo sacó? No tenemos el manuscrito físico, pero él lo sacó de algún lado. Hermanos, eso es para ilustrar este punto. Eso es como si, a ver, obviamente podemos decir, no había cristianismo hasta que no llegó Cristóbal Colón a América y luego vinieron y trajeron su catolicismo, etcétera, etcétera. Uno puede decir, no había cristianismo en Latinoamérica hasta antes de, ¿cuándo se colonizó América? Uy, no, 1642. No había nada de Jesucristo. Pero nos encontramos por allá un jeroglífico de los indígenas, etcétera, del 500. Y en el jeroglífico dice Jesús el Señor. ¿Qué dice uno? Bueno, si es un hecho que cuando llega Cristóbal Colón y vienen todos ellos, llegó cristianismo a América. Pero ¿de dónde sacaron ellos ese Jesús es el Señor antes de que llegara Cristóbal Colón? No sabemos. Esto es un ejemplo, no vayan a buscar historia allá donde fue que el hermano dijo que, un ejemplo. Pero uno diría, alguien llegó antes de Cristóbal Colón, porque antes de Cristóbal Colón hay un jeroglífico que dice Jesús es el Señor. ¿De dónde sacaron ellos ese conocimiento? No sabemos, pero lo tenían. Entonces pasa lo mismo aquí. ¿De dónde sacaron esas variantes del texto receptus cuando no hay manuscritos? No sabemos, pero estaba el manuscrito. Porque curiosamente yo les mostré todas las citas, ellos decían
dice la palabra, como los apóstoles dijeron, como está escrito, o sea que estaban citando la Biblia. No tenemos el manuscrito, pero ellos estaban citando la Biblia. Entonces no es tan cierto que los manuscritos del texto Receptus son tardíos, son del siglo X, son corruptos, etcétera, etcétera. Y en último lugar nos adherimos al texto Receptus y rechazamos el texto crítico porque los mejores manuscritos, eso es lo que significa esa MSS que ustedes encuentran en sus Biblias, porque los mejores manuscritos son defectuosos. Ustedes leen mejores manuscritos, pues claro, mejor es mejor, mejor es mejor. Pero hermanos, son mejores en términos de conservación o por la preferencia de Westcott y Hort y Nestlé y Aland. Pero vimos, se los mostré, es un hecho que los manuscritos no son buenos. Tienen apócrifos. O sea, mis mejores manuscritos vienen con apócrifo. Mis mejores manuscritos, comparamos el Sinaítico y el Vaticano, y entre sí no concuerdan. Decía la cita de John Burgeon, creo que era, decía, es más fácil que discrepen en 2 versículos seguidos a que estén de acuerdo en 2 versículos seguidos. O sea, los 2 mejores están errados, hay demasiadas diferencias de ellos. Es como si, lo que les quiero decir aquí es, yo estoy diciendo que Reina Valera del 60 y Reina Valera de la SBT son buenas versiones, Cuando las comparamos, la similitud es tremenda entre ellas dos, aunque son diferentes. La similitud entre ellas son muy buenas, son muchas, porque tienen cosas en común, textos en común, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es que yo digo que el Sinaítico y el Vaticano son los mejores, pero entre los dos no se ponen de acuerdo? O sea, mis 2 bases no están de acuerdo. Entonces, ¿cuándo escojo de la una? ¿Cuándo escojo de la otra? Bueno, ¿qué criterios subjetivos se van a seguir ahí? Pero es un hecho que no se compaginan entre sí, que les faltan muchos versículos, que les faltan, que están editados. Esos son hechos, esos no son suposiciones. Yo les decía una suposición, hubo una suposición que les dije que probablemente el Vaticano o el Sinaítico, ya lo olvidé, fuera un plagio del siglo X, pero eso yo fui muy sincero y yo les dije, esto es probable, pero no es un hecho. Pero sí es un hecho que tienen ediciones, o sea, de hecho el mismo Tischendorf, uno de los que lo encontró, uno de los que se adherían a esos textos, él decía, este texto tiene demasiadas ediciones. O sea, ellos mismos, de los padres del texto crítico. Entonces, no son suposiciones, son hechos. Entonces, hermanos, si con todos esos hechos uno prefiere el texto crítico, pues ¿qué podemos hacer? Pero son hechos. Ahora, vamos y nos preguntamos, ¿por qué entonces? Buenos hermanos, yo no estoy pensando ya en Westcott y Hort, en herejes, etcétera. Yo estoy pensando ahora, ¿por qué buenos hermanos siguen entonces el texto crítico? Hermano Jeffrey, si tú estás diciendo que son hechos, ¿acaso, hermano Jeffrey, que tú eres el único que sabes eso en el mundo? ¿Tú eres la única persona que ha estudiado eso y tú eres el único que sabes eso? No, eso lo sabe. Todo el que estudia esto sabe eso. Pero ¿por qué entonces hay buenos hermanos que siguen el texto crítico? Hermanos, créanme, yo les digo, eso se lo digo con el corazón en la mano. Hubo un día hasta que no podía conciliar el sueño pensando en las preguntas que hicieron hace 8 días, particularmente que decían, ¿por qué? No me gusta utilizar los nombres de buenos predicadores, el hermano Núñez, el hermano Sugel, siguen la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Bueno, yo les decía que en el caso de Sugel, por un video que vi de él, parece que no está de acuerdo con el texto crítico. Prefiere la Biblia de las Américas, pero no está de acuerdo con el texto crítico. Pero porque hay otros que sí, porque hay buenos hermanos que sí siguen el texto crítico. Bueno, yo obviamente no pretendo decir que lo sé de sus propios corazones. De hecho, no quisiera que pensaran más en ellos, solamente entender que hay buenos hermanos que lo siguen. Uno, por desconocimiento. Por desconocimiento. Es un hecho. O sea, uno no sabe, hay veces cosas, uno a veces cree cosas porque uno no sabe. Yo mismo les acabé de confesar, yo no sabía que Westcott y Hort eran todo lo que eran. Eso era algo que yo no sabía. Me adhería al texto Receptus, pero yo no sabía eso. Y ya sabía de estas cosas.
En el seminario nos enseñaron, mi pastor me enseñó, había leído algunos libros y no sabía eso. Entonces noten, había estudiado el tema, pero no sabía quiénes eran Westcott y Hort. Entonces no podemos esperar que todo el mundo sabe todas las cosas. Puede ser que haya hermanos que siguen por desconocimiento. De pronto fue lo primero que le enseñaron de primer lugar el texto crítico y lo siguieron, qué sé yo. Ojo, puede ser, yo no estoy diciendo, y por eso les digo que quiero que se quiten de la cabeza a Núñez, a Sugel. Yo no estoy diciendo que Sugel y Núñez no saben esto, no, estoy diciendo que puede ser que algunos buenos hermanos sigan el texto crítico porque no saben estas cosas. 2, por darle más importancia a un hecho que a otro. Por eso fui fastidioso ahorita con el hecho. Hermano, están los hechos. Pero si alguien dice, no, pues para mí pesa más la antigüedad del manuscrito que la antigüedad de la copia, pues ya que puede hacer uno, ¿no? Pero es un hecho. Si uno prefiere una cosa que la otra, un ejemplo feito, o sea, no tiene nada que ver, pero para que me entiendan el punto que quiero decir aquí. Hermanos, es un hecho biológico, científico, que hay hombre, mujer, XX, XY, el genital, la fisionomía, etcétera, etcétera. Eso es un hecho. Pero hay personas que dicen que no, que son mujeres. Hay hombres con su genital, con su cromosoma, con su todo, dicen, soy mujer. ¿Qué hace uno ahí? Es un hecho que es un hombre, pero dice que es mujer. Porque ¿qué es lo que pesa? O sea, no estamos diciendo, no me interesa decir está errado, solo me interesa es el argumento. ¿Cuál es el hecho o el argumento, más bien porque no es un hecho, el argumento que pesa más? ¿Cómo se siente? Me siento mujer, entonces tiene dos hechos, dos argumentos, dos tesis. Soy hombre biológico, científico, todo lo demás. Me siento mujer, pesa más esto, me siento mujer. Y el que es varón entonces dice, soy mujer. ¿Qué hace uno ahí? Pues él prefiere cómo se siente que el hecho. Entonces pasa así en esta discusión. Están los hechos. O sea, eso se puede consultar, eso está en los libros, eso está todo ahí. Pero que unos prefieran una cosa que otra. De hecho, relacionado a esto, el siguiente punto. ¿Por qué algunos siguen el texto crítico? Por preferir a un académico que a otro. Porque, a ver, estoy siendo sensible y yo soy así, también me pasa eso. Uno dice, pero John MacArthur dice que el final largo de Marcos no es palabra de Dios. Entonces, no es palabra de Dios porque John MacArthur, un hombre estudioso, dice que no es palabra de Dios. Hermanos, eso es preferir un académico que a otro, porque académicos que dicen que sí es palabra de Dios, hay muchos otros. O sea, uno nunca puede decir, y yo se los dije, lo aclaré desde el principio, yo no me iba a poner a decir el académico tal dice, el académico tal dice, el académico tal dice, porque de ambos lados es lo que dicen. O sea, yo he leído cosas de texto crítico, el académico dice, la escuela no sé qué dice. Leo algo del texto receto, el académico, el que lleva 35 años, el que lleva 50 años. O sea, de ambos lados hay académicos. De ambos lados hay personas muy inteligentes. Pero cuando yo simplemente prefiero porque el académico lo dice, eso se llama falacia de falsa autoridad, o falacia de autoridad más bien, falacia de autoridad. Es decir, que algo es verdad porque alguien con autoridad lo dice. Yo nunca debo hacer eso. Miren el problema de eso. Y hermanos, con el corazón en la mano, esta pregunta nos la hacía nuestra hermana Cristina. Lástima, no está. Me parece una muy buena pregunta, porque hay buenos hombres que lo siguen. Y uno dice, pero yo admiro, y ese hombre todo lo que dice parece que es verdad. Es un hombre de Dios, ¿por qué lo dice? Hermanos, miren el problema de esa falacia de autoridad. Me toca utilizar los nombres porque bueno, pero tomemos a John MacArthur y tomemos a Miguel Núñez.
y digamos que, bueno, no me consta de Miguel Núñez que siga el texto crítico. Ojo, solamente me dijeron ustedes que sigue la Biblia de las Américas. Seguir la Biblia de las Américas no es seguir el texto crítico, pero vamos a suponer, por hipótesis, ojalá entiendan que es hipótesis, no es que él sigue el texto crítico, pero por hipótesis. Entonces tenemos a John MacArthur que dice que el final largo de Marcos no es palabra de Dios y digamos que Núñez también dice que no es palabra de Dios. Entonces alguien dice, pero hermano, mira, tú estás ahí nuevito en la fe, vas ahí avanzando, tú no eres académico, hermano Jeffrey, y John MacArthur y Núñez dicen que sí es palabra, que no es palabra de Dios. Hermanos, John MacArthur es dispensacional, Núñez no es dispensacional. John MacArthur tiene una adoración conservadora, Núñez tiene una adoración carismática. ¿Quién tiene la razón entonces en esas cosas? Si yo creo que no es palabra de Dios el final largo de Marcos, porque MacArthur y Núñez lo dicen, entonces yo planteo una pregunta. Bueno, ¿es el dispensacionalismo verdad, sí o no? Entonces la persona me va a decir, no. Y yo le digo, pero Núñez dice, perdón, MacArthur dice que sí. Tu autoridad dice que sí. Ah, no, pero es que está equivocado ahí. Ah, pero porque entonces no puede estar equivocado en la discusión del texto del final largo de Marcos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, cuando yo digo que algo es cierto solo porque la autoridad lo dice, entonces todo lo que esa autoridad diga, yo lo debo creer. Porque yo estoy basando mi verdad en la autoridad de la persona. Y si la autoridad, y si esa persona dice algo que yo estoy en desacuerdo, yo voy a decir, ah, no, está equivocado. Aunque sea un erudito, un académico, yo voy a decir, está equivocado. Pero eso no es ser consecuente. Porque ¿por qué para una cosa digo que es verdad porque él lo dice y para otra no? Eso es ser conveniente más bien. Obvio, uno sí reconoce y uno sí dice, no, pues mira, el académico y este otro lo dice como por sustentar, pero no es la base es los hechos. No lo que otra persona diga. Porque repito, si no, todo lo que esa persona diga es verdad. Es como el calvinismo. Creemos que el calvinismo es verdad. Creemos, para tomar solo una doctrina, creemos que la elección es cierto. Dios escoge personas para salvación desde antes de la fundación del mundo sin mirar nada en la persona. Eso es una realidad, eso es un hecho de la Escritura. ¿Porque Calvino lo dijo? No. Yo diría, mira, Calvino también lo dijo, pero no porque Calvino lo dijo. Porque si yo digo que porque Calvino lo dijo y baso mi argumento en que Calvino lo dijo, entonces yo tengo que creer el bautismo de infantes. Pero voy a decir, ah, no, en el bautismo de infantes Calvino no estaba errado. Entonces, ¿qué es eso? Es falacia. Yo nunca, y hermanos, aquí, con el corazón en la mano, no sigan una postura de estas, ni siquiera porque yo se las enseñé. Ni siquiera porque yo se las enseñé. Yo les he dado los hechos, las verdades. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sopesar. Por si dudan, buscar. Y uno dice, no, definitivamente. Pero nunca basado en una autoridad. Bueno, y de hecho, para ser justos, ahí lo que me están citando son famosos, pero no necesariamente gente conocedora del tema. Porque, hermanos, yo conozco gente que le ha dedicado conozco un autor, se me va el nombre de él, Paul Wilbur, no. Bueno, no importa. Paul Wilbur, es que me sonó el nombre del hebreo. ¿Cómo? Sí, me sonó el nombre del hebreo. Creo que sí es Wilbur, pero tal vez otro nombre se me cruzó ahora a la mente, no sé. 35 años con solo este tema. 35 años con solo este tema. Y se suscribía al texto Receptus. ¿Quién conoce ese hombre? Nadie. Ni yo me acuerdo el nombre. Pero yo creo que con el respeto que merecen estos hermanos, John MacArthur no ha dedicado 35 años a solo estudiar ese tema. Ahora, creo que el texto Receptus es verdad porque un hombre de 35 años dedicado al tema dice que es la verdad. No. Porque caigo en el error de la falacia autoridad. Pero es solo por decir que, pues esos son famosos. Iglesias que son famosas en YouTube, pero no necesariamente hombres que están dedicados al estudio de crítica textual, de texto crítico, de texto Receptus. Bien, dos más. ¿Por qué hay buenos hermanos que siguen el texto crítico?
por amor a lo novedoso, por amor a lo novedoso. Y aquí creo que caen más que todos los jóvenes. Todo el mundo en la iglesia creyendo que el final largo de Marcos es palabra de Dios y por allá en YouTube vio que no. Por allá vio en YouTube que no. No, nadie sabe esto. Nadie sabe que el final largo de Marcos no es palabra de Dios. Y esas novedades nos atraen. Hermanos, viene el proverbio muy popular de que si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. La verdad nunca es nueva. La verdad siempre ha estado. Y aquí tiene la fuerza el texto receptus. Si 1800 años es el texto que la iglesia está usando, llega Huesco Dijori y dice que no, que siempre estuvo errado, novedoso. Hizo falta ponerle lupa a eso. Toda la academia inmediatamente se movió a eso. Bueno. Y en último lugar, por falta de temor. Por falta de temor. A ver. En esta última, no estoy diciendo que los hermanos que siguen el texto crítico no tienen temor de Dios. No. Estoy diciendo que una de las causas en algunos puede ser falta de temor. Y en esto quiero dar una experiencia personal. Yo recuerdo una vez en un estudio bíblico. Bueno, era una prédica, pero se permitían preguntas y respuestas. Y entonces el pastor estaba argumentando sobre el ayuno y demás. Que si el ayuno era válido. Él estaba diciendo que el ayuno no era válido, ya me acordé. Él decía que el ayuno no era válido, no era bíblico, que eso era algo del Antiguo Testamento. Y un hermano del público preguntó, hermano, pero en Mateo, se me va el texto, ese que dice que este espíritu no sale si no es con oración y ayuno. Texto receptus dice oración y ayuno. Texto crítico dice solo oración. Entonces el hermano preguntó eso, pero dice que este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Y el pastor dice, hermano, es que eso no es palabra de Dios. Eso no está en los mejores manuscritos. Hermano, yo era un nuevito en la fe. Yo estaba sentado adelante. Eso me turbó a mí. Eso me turbó. Yo dije, ¿cómo así que eso no es palabra de Dios? Entonces, ¿yo qué tengo en la mano? O sea, eso solito a mí me pegó una zarandeada que gracias a Dios porque era escogido por Él me mantuvo. Pero dudé inmediatamente de la palabra de Dios. Inmediatamente. Eso fue, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué cosas sí son y qué cosas no son? ¿Cómo que esto no es palabra de Dios? Si no hubiese habido temor en mí, en ese momento, por el Espíritu Santo, hermano, porque yo era nuevito, no puedo decir ni que porque yo era maduro en la fe, un niñito. No sé. Pero yo decía, no, él no puede, ese pastor debe estar errado, no puede ser así. Yo no sabía, yo no tenía idea de crítica, nada de eso, pero yo decía, eso no puede ser así. Bueno, gracias a Dios, ese pastor fue el que luego me enseñó el texto receptus, corrigió sus errores. Gracias a Dios entendió que el texto receptus, se dejó del texto crítico. ¿Por qué? Era un pastor, miren, estoy volviendo allá, 2014, 2015 más o menos. Ese hombre es muy inteligente, o sea, un pastor que todo lo que decía, amén, un hombre muy inteligente, muy capaz, desconocía. Por eso yo les decía ahorita el del desconocimiento. Un hombre súper inteligente, yo lo que le preguntaba, él tenía respuesta, etcétera, pero desconocía eso. Entonces, cuando yo decía ahorita del desconocimiento, miren que por lo menos tengo un caso real. Cuando estudió el tema, se suscribió al texto receptus, hoy día es un defensor del texto receptus. Por falta de temor, tengamos cuidado, prestémosle atención, consideremos a quién escuchamos. Yo se los he amonestado ya varias veces por la palabra del Señor, hermanos. Yo les digo que esto es lo más personal que les digo. Cuidado con lo que escuchan en internet. Pero es que es el pastor no sé qué. Bueno, miren, el corazón en la mano. Hermanos, yo algún día me voy a parar delante de Dios, Jeffrey, yo me voy a parar algún día delante de Dios a dar cuenta por las almas de esta iglesia. Y con esa verdad en mente, yo estoy enseñando estas cosas, con esa verdad en mente. Yo creería que eso debería pesar. Ese hombre que está allá, que va a dar cuenta por mi alma, me está enseñando eso. El youtuber,
el artículo por allá, el Facebook, no va a dar cuenta, no lo van a dar. Eso pesa, eso debe pesar. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí toda esta discusión sobre el texto Receptus. ¿Por qué aparecen esos asterisquitos en su Biblia? ¿Por qué aparecen esas notas? ¿Por qué este predicador importante lo dice? Bueno, ya entendemos un poquitico más el asunto. Como iglesia local, nos suscribimos entonces al texto Receptus, a la Reina Valera del 60, pudiera decir, pero como salió la Reina Valera de la SBT, que creo, mi convicción personal, que es una mejor traducción que incluso la del 60, pues entonces será la Biblia que estaré usando. ¿Bien? Vamos a orar, hermanos, y si tenemos alguna pregunta adicional. Señor Dios del cielo, gracias te doy por esta palabra preciosa que nos ayudas a considerar tu palabra, Dios, no un versículo, no una enseñanza, sino toda tu palabra, Dios, como un libro inspirado, dado por ti de manera sobrenatural y preservado, Señor, también por tu providencia. Quisiéramos, Dios, que no tuviéramos esta discusión. Quisiéramos que cuando tú hubieses dado tu palabra, sencillamente los apóstoles se reunían, escribían un libro y hubiese una tecnología para hacer copias que no tuvieran ningún solo error. Lastimosamente no fue así, Señor, pero porque tú eres más sabio que nosotros. A nosotros nos parecía mejor lo que te acabamos de decir en oración, pero a ti te pareció mejor dejar en tu soberanía que uno y otro hombre errara al hacer una copia, que hombres malos quemaran la Biblia, que libros completos se perdieran. A ti te plació hacer esas cosas, Dios, y nosotros no lo entendemos, pero porque nosotros no somos tan sabios como tú. Sin embargo, Dios, nos paramos firme en tu verdad de que tú preservarías tu palabra, de que la hierba se secará, pero tu palabra jamás perecerá. De que ni una jota ni una tilde se ha perdido en todas las persecuciones, ni una jota ni una tilde se perdió en las copias, ni una jota ni una tilde se perdió debajo de la tierra, sino que tenemos, Señor, tu palabra. Tenemos la preservación como una doctrina importante para nosotros, Dios, que nos hace confiar en que tú has cumplido esa promesa y que hoy podemos tranquilamente, Dios, sin ser ningunos eruditos, sin ser ningunos académicos, sin saber ni siquiera leer griego, podemos con toda tranquilidad levantarnos temprano y leer la verdad, leer tu palabra, Dios, en nuestro idioma, sin alteraciones, sin corrupciones, sino tu palabra pura y sin mancha. Porque tú quieres, Dios, nuestro crecimiento, nuestra santidad, y nunca harías eso por medio de sueños. Hoy día no prometes hacer eso por medio de una buena canción, sino por tu palabra, Señor, vital para nosotros. Gracias por preservarla y por darnos la pura. Te lo agradecemos por nuestro mediador. Amén.